opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? Siempre me pasa lo mismo, ¿vale? Ese es el usurpador que hoy tenemos en los controles, César Arteaga. ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente, como cada jueves. El día de hoy tenemos un programa distinto que nos ha cambiado a última hora con los acontecimientos que acaban de ocurrir, valga la redundancia, en la ONU. Pero antes de arrancar y antes de que me regañe el usurpador, tenemos los créditos de esta estación. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, nuestra querida Wilixa Arcaya; en la producción, como siempre, Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales; y en los controles, como ya les decía, está César, pero no el César González, sino César Arteaga. César está enfermito, así que le mandamos un saludito si nos está escuchando donde esté. Como siempre, recordándoles a ustedes cómo pueden vernos y escucharnos, porque este es RCR, la radio que se ve. En principio pueden seguirme desde ya en mis cuentas, @claumacero en todas las redes sociales, y también ingresar en rcr.tv. De nuevo, por supuesto, recordándoles que a través de YouTube, si colocan RCR en vivo, pueden también ver la transmisión de la emisora, y si no, también pueden entrar por TuneIn o por Periscope, que vienen defendiendo los países democráticos del mundo al apoyar a Costa Rica. Yo creo que hay que celebrar que más de 96 países se abstuvieron de votar por Venezuela, y eso también es un reto, porque todavía en el mundo pues no hay que seguir trabajando en la denuncia por violación de los derechos humanos y para mostrar lo que está pasando en Venezuela, porque todavía hay ojos que no se han abierto con respecto a esta situación grave contra los derechos humanos. Un país representado por un Estado representado por una usurpación criminal, que tiene un juicio abierto ante la Corte Penal Internacional, un examen preliminar, que fue condenado incluso por un órgano también de Naciones Unidas, representado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en cuyo informe pues demuestra las graves violaciones de derechos humanos sistemáticas que hay contra los propios venezolanos, pues ha sido electo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto debilita a Naciones Unidas, en mi criterio, como organización. Creo que debilita la posición pues en defensa de derechos humanos que pudiera tener ese órgano. Creo que la posición de la usurpación en Naciones Unidas va a ser sabotear el trabajo que puede hacer el Consejo de Derechos Humanos, y bueno, eso nos llama la atención a nosotros como venezolanos y sobre todo a las organizaciones de derechos humanos. Es el momento de pues trabajar más duro, a los partidos políticos también, organizarse más, de documentar más y evidenciar más pues las violaciones a los derechos humanos. Luis, pero ¿qué más tiene que pasar? O sea, de hecho, la propia comisionada, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hablaba de cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en su informe, e incluso del irrespeto propio del régimen de Nicolás Maduro a acatar estas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Porque evidentemente hay que celebrar el trabajo que han hecho distintas organizaciones no gubernamentales y vinculadas a derechos humanos, pero de alguna manera, entonces, ¿qué más debe pasar? ¿Por qué no termina el mundo de abrir los ojos y bueno, actuar consecuentemente con lo que está sucediendo en Venezuela y en el hemisferio? Pienso que el mundo ya abrió los ojos, Claudia. Creo que lo que se ha avanzado en nuestro organismo regional, que es la OEA, el organismo al cual nos debemos, y más inmediato, que establece incluso instancias en materia de derechos humanos a las cuales nosotros podemos acudir, pues se ha avanzado enormemente en función de proteger a los venezolanos. Yo creo que, ¿qué más tiene que pasar? Bueno, continuar con la denuncia, continuar insistiendo, continuar nosotros con la organización ciudadana para seguir reclamando nuestros derechos y seguir haciendo presión internacional, no solamente la ciudadanía, también las instituciones como la Asamblea Nacional, porque evidentemente solos no podemos, y el problema de derechos humanos en Venezuela
no es un problema de los venezolanos solamente, es un problema que atañe a cada uno de los países de forma individual y a las organizaciones internacionales. Entonces la denuncia debe continuar cada día con más énfasis y nosotros, bueno, continuar a pesar de cualquier pues decisión política que se haya tomado en el marco de Naciones Unidas, en este caso en el Consejo de Derechos Humanos, nosotros debemos continuar con la misma fe, con la misma esperanza, luchando por la libertad de nuestro país, sobre todo porque sabemos que las violaciones de derechos humanos, Claudio, en Venezuela son estructurales, son sistemáticas, y no vamos a lograr una realidad de más garantía de derechos humanos hasta que no logremos la libertad de nuestro país, hasta que no logramos sacar esta dictadura que nos oprime y que ha secuestrado las instituciones, incluso las que deberían de tener independencia, las que deberían de tener autonomía para defender derechos humanos, como es la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia. Justo sobre eso te quería preguntar, porque no solamente ellos se han organizado internacionalmente y vemos cómo de alguna manera esto también es producto de un lobby que ha hecho el régimen venezolano fuera de nuestras fronteras. Pero hoy Tarek William Saab, de alguna manera dando alguna especie de muestra de democracia o de defensa de los derechos humanos, habla de la excarcelación de más de 20 presos políticos. ¿Qué intentan hacer? ¿Qué crees tú al respecto? ¿Tienes mayor información sobre eso? Mira, se repite el mismo patrón que ha usado la dictadura durante años. Ya no son ni siquiera presos políticos, son rehenes de una dictadura que juega con ellos como si fueran piezas de un ajedrez. Y lamentablemente, aunque podamos nosotros celebrar la libertad de cualquier ciudadano, porque sin duda para sus familiares y para ellos mismos es pues una felicidad estar libre, eso no significa ningún cambio en lo que está pasando en el país a nivel general. Sigue la represión, sigue el sistema represor que usa las instituciones para perseguir la disidencia y lamentablemente pues estas excarcelaciones que el régimen vende como una propaganda de derechos humanos, pues nadie les cree y lamentablemente no va a representar ningún cambio de esa realidad que estamos viviendo, que es la violación de nuestros derechos humanos. Y al final es una puerta giratoria, como la han calificado distintas organizaciones vinculadas a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, Luis, quisiera que me hablaras también sobre el tema del principio de la responsabilidad de proteger, si eso se enfrió, si de alguna manera hay movimiento en ese sentido. El R2P, conocido como la responsabilidad de proteger, ¿tendría alguna implicación o alguna importancia en este momento, mucho más después de esta decisión de la ONU? Les recuerdo que hablamos con Luis Tarbay, director del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, a propósito de la decisión de la ONU. ¿El R2P tendría aún así vigencia? ¿Qué crees tú? Yo pienso que cada día más. Recordemos que las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos son frente a los ciudadanos, no frente a los propios estados. Entonces, la obligación que tiene la comunidad internacional es individual de cada uno de los estados para los nacionales de cualquier estado miembro de la comunidad internacional. Esto quiere decir que nosotros tenemos el derecho de recibir el amparo de la comunidad internacional como organización constituida, pero también de cada uno de los países que le forman parte. Entonces, no existen fronteras en materia de derechos humanos, no existe la excusa de la soberanía, no existe principio de no injerencia que valga para excusarse en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que la responsabilidad de proteger cada día cobra más sentido. Nosotros debemos seguir invocándola, debemos seguir presionando para que se ejecute, para que se materialice, porque es nuestro derecho y porque es la única solución al drama que viven los venezolanos, a la pobreza inducida por el propio régimen criminal, a las muertes por violencia, a las ejecuciones extrajudiciales, a los presos políticos. Lo único que puede detener esa situación es la libertad de nuestro país. Así es, Luis. Y nos quedan unos 6 minuticos para ir cerrando. La importancia, Luis, de no confundir las cosas, ¿no? Hay quienes de alguna manera intentan hacer ver como que los derechos humanos no se politizan. Y bueno, ciertamente nosotros respetamos el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pero en un contexto como este, incluso ese trabajo se ha visto marcado por decisiones políticas que pasan, por ejemplo, por el reconocimiento no de Nicolás Maduro. Y lo que está pasando hoy en la ONU también tiene que ver con un asunto de reconocimiento. Lo que está pasando hoy en la ONU tiene que ver también con que los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de alguna manera, siguen reconociendo a Nicolás Maduro. Y eso también está apalancado por un proceso interno
que de alguna manera una parte de la dirigencia opositora o de la dirigencia venezolana sigue de alguna manera dándole fuerza al régimen de Nicolás Maduro a través de distintos mecanismos. Uno es el diálogo, uno es sentándose, como ayer lo decía Jorge Rodríguez, para la escogencia de un nuevo supuesto CNE. Todas esas son señales que de alguna manera no contribuyen, sino más bien retrasan. Y estas son las consecuencias que precisamente tienen este tipo de acciones. Ahora, yo quisiera que tú finalmente para cerrar, ya no solamente como parte del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, sino como venezolano, en un contexto como este, donde estas decisiones nos indignan y de alguna manera nos llaman a elevar la voz, como tú decías, enviaras un mensaje a los venezolanos de nuestro rol, incluso como defensores de los derechos humanos. O sea, pudiéramos hablar aquí horas y mencionar miles de nombres. Todos hemos tenido a alguien cerca al que le han violado los derechos humanos, y eso no solamente tiene que ver con cuerpos de seguridad. Incluso es el tema del acceso al agua, es el hambre, es la desnutrición, son las medicinas. ¿Cuál es el mensaje que tú, no solamente como parte del comité, sino como venezolano, dirigente político además que eres, le envías a los venezolanos en un contexto como este, donde nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer presión y avanzar en ese sentido? Mira, en primer lugar, siempre tenemos que ratificar pues el coraje que debemos tener frente a esta realidad que vivimos, mantener la esperanza viva, unirnos como venezolanos, aunque yo creo que ya estamos unidos, pero digamos unirnos dando un paso más allá en la organización ciudadana. Por eso es tan importante el trabajo que hacen los partidos políticos, en este caso el trabajo que hace 20 Venezuela a nivel de todo el país y en el mundo entero. Porque esa incidencia que podemos hacer nosotros como venezolanos, más allá de las fronteras, es indispensable para lograr la presión y el cambio que estamos necesitando. Ahora, el problema de Venezuela, cuando mencionabas que no debe haber confusión, yo estoy de acuerdo contigo. El problema de Venezuela en materia de derechos humanos es principalmente un problema de democracia. No se trata de un Estado que debe cambiar unas políticas públicas para entonces pues lograr una mayor garantía de derechos humanos. Ese no es la situación, no es el caso de Venezuela, y esto lo debemos entender los partidos políticos, los ciudadanos, las organizaciones de derechos humanos y los países del hemisferio. El problema de Venezuela es un problema de democracia. En Venezuela no hay instituciones independientes, no hay autonomía de los poderes, está incluso secuestrada la institución llamada a defender derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo. Okay, no hay respeto de ninguna manera a la única institución legítima, que es la Asamblea Nacional. Entonces, digamos que no es un problema de simplemente cambiar una política pública, es un problema de restituir las instituciones del país, y eso solo lo podemos lograr a través de un cambio profundo, a través pues de la libertad, de lograr la libertad de nuestro país. Entonces, no podemos llamar a ninguna confusión, debemos orientar siempre nuestro trabajo en ese sentido, incluso como estrategia en materia de derechos humanos. Y reitero mi llamado, Claudia, nosotros, a pesar de cualquier decisión política que hoy va en contra de nuestra lucha, nosotros debemos con más fuerza organizarnos, con más fuerza denunciar, con más estrategia documentar las violaciones de los derechos humanos, visibilizarlas. Hay problemas gravísimos en nuestro país que necesitan, por el hermetismo que hay, como es por ejemplo el tema de trata de personas, sí, las redes de prostitución que se han generado por la crisis humanitaria que hay en nuestro país. Esos son temas gravísimos que están ocurriendo, que se han expandido lamentablemente a nivel de las fronteras de nuestro país, sí, y nosotros debemos seguir trabajando en función de denunciarlo, visibilizarlo y seguir alertando a la comunidad internacional. Por eso es tan importante el rol que asumen los diputados de la Asamblea Nacional. Así es. En este caso los de la fracción 16 de julio, denunciando lo que ocurre en nuestro país y alertando a la comunidad internacional. Y nosotros hacer un trabajo también con esos estados que se abstuvieron precisamente de votar a favor de Venezuela. Allí también hubo una decisión, aunque haya ganado la decisión vergonzosa o de alguna manera inaudita
de que Venezuela ingresara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, Luis, quiero agradecerte por tu tiempo, por lo rápido que nos atendiste, por tu claridad. Eres un ejemplo, sin duda, agradecidísima de tenerte con nosotros. Luis Tarbay, director del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, además abogado, y bueno, hace un trabajo incansable por la libertad. Y con Luis nos despedimos a la próxima parte, donde hablaremos de emprendimiento, pero también de economía, el nuevo salario, el aumento, entre comillas. ¿Usted está de acuerdo o no? Los leemos a través de YouTube y ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Contigo Liberalmente. Hablábamos en la primera parte sobre el reingreso o el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hablábamos con Luis Tarbay. Sin embargo, en esta parte, nuestra iniciativa principal para este programa era hablar precisamente de emprendimiento, una vez más, porque creemos en las ideas liberales, como este programa se llama Liberalmente. Hablamos del trabajo, del emprendimiento, de creer en el ciudadano y en esa fuerza creativa que precisamente tienen los ciudadanos venezolanos de salir adelante a pesar de lo que vivimos. Pero antes, y como eso también tiene que ver con un tema de economía, hablamos con Gustavo Campos, él es economista, está en el estado de Aragua, sobre el reciente aumento salarial, si es que se le puede calificar de esa manera, que fue anunciado por Nicolás Maduro, que además está a decir que está en usurpación y todo lo demás, pero ¿qué significa esta medida para los venezolanos y cómo de alguna manera esto ya deja de ser noticia? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Estás aquí? Hola Claudia, saludos, un gusto compartir contigo en tu espacio. No, gracias a ti, yo quería tenerte desde hace muchísimo tiempo y bueno, aquí estás. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Por fin se nos dio poder conversar. Sí, así es. Bueno, Gustavo, quisiera en principio que nos comentara sobre esta decisión, sobre todo en un contexto como este. Ya, de alguna manera, como decía, estamos acostumbrados, ¿no? Por muy malo que pueda sonar, a estos aumentos, pero en un contexto como este, esto representa, ¿qué? 300.000 bolívares, que son, ¿qué? $15. Sí, bueno, ahí hay que resaltar dos cosas, ¿no? Este aumento en particular tiene algunas características importantes. El primero es que ellos los están vendiendo como un paquete completo, ¿no? Te están sumando el salario mínimo más los 150 del cestatique. Y te lo están haciendo en función, ya que los 150, que es el sueldo mínimo, como lo habían vendido en años anteriores, es totalmente insignificante. Y eso la gente lo tiene claro, ¿no? Entonces ellos muy hábilmente están lanzando esta narrativa de vender el paquete completo. Y bueno, y tiene dos particularidades por lo siguiente. La primera
que es el tema de que sí, el salario mínimo base fue aumentado de 40 a 150.000 bolívares, lo que significaría alrededor de un 300% de incremento. Ahora, si contrastamos eso con la variación acumulada que lleva la canasta alimentaria para el mes de septiembre, eso es absolutamente, queda pequeño, ¿no? Porque la canasta alimentaria varió en 3.400% aproximadamente, ¿no? Entonces, el venezolano conoce y sabe que puede comprar con 150.000 bolívares. Si con 40.000 bolívares no podía comprar ni siquiera 2 paquetes de harina de maíz precocida, con 150.000 bolívares podrá comprar eso y alguna otra cosa más. Sin embargo, no satisface sus necesidades básicas, que es para lo que la gente pues sale todos los días a la calle a realizar sus actividades, ¿no? Sí. Y por otro lado, este aumento tiene la particularidad también que viene a ratificar no solo la dimensión de la crisis, ya que un incremento de 300% queda pequeño en función de lo que fueron los aumentos de años anteriores, sino que fue la periodicidad en que lo hicieron, ¿no? El año 2018, ellos en el primer semestre habían incrementado 4 veces el salario mínimo. En el año 2019, en el primer semestre, solo lo hicieron una vez. Y eso de 40.000 bolívares se quedó rezagado en el tiempo hasta esta semana que lo incrementaron a 150.000. Esto viene a ser parte de lo que ellos han considerado implementar una política de tratar de reducir el circulante en la calle, esto aunado al encaje legal, a la política de encaje legal agresiva que aplicaron a principios de año. Han buscado ralentizar la inflación. Bueno, ellos buscaban disminuirla y lo que lograron fue ralentizarla. Todo lo contrario, ¿no? Sí. Lo que buscaron disminuirla y lo que hicieron fue ralentizarla, porque al final esto es un problema estructural. Los problemas de fondo de la economía venezolana no están siendo atendidos y nada va a cambiar hasta tanto no haya una intención de cambiar el modelo, ¿no? Un modelo que ya sabemos cuáles son sus características, basados en controles y en la autoridad del Estado por encima y violentando todo lo que son las normas jurídicas y sobre los actores privados, y que al final hoy vemos las consecuencias. Ese modelo está intacto y no hay intención del régimen de cambiarlo en el corto mediano plazo. Por lo tanto, el conflicto económico, el problema económico se mantendrá hasta tanto no hay un cambio de régimen, y yo creo que eso los venezolanos hoy más que nunca lo tienen claro. Sí, yo creo que este es el único país donde la gente escucha, no, te vamos a aumentar el salario, y la gente se pone la mano en la cabeza. Y dice, no, la gente lo entiende perfectamente. Claro, porque además no es el primer año, como tú decías y explicabas muy bien, pero además ese dato que da sobre que esta vez lo hicieron menos veces, también tuvo que tener su implicación, como tú decías, en la inflación. ¿Tienes cifras acerca de la hiperinflación que vivimos los venezolanos y cómo esto de inmediato se tradujo en cifras de inflación muchísimo más el dato inflacionario que se maneja, digamos, en términos oficiales desde que la Asamblea Nacional lo comenzó a publicar, porque recordemos que ellos hacen ahora su el estudio. régimen venezolano mantiene su política de opacidad estadística desde hace algún tiempo, y no teníamos información en términos de cuánto era el proceso, el tema de la inflación, hasta que la Asamblea Nacional comenzó a hacer el seguimiento mediante la Comisión de Finanzas, y la cifra que lanzó para el mes de septiembre fue que la inflación en ese mes llegó a un 23%. O sea, sigue siendo corta, ¿no? Se sigue quedando corto. Claro, pero al final esto hay que verlo en la dimensión que tiene, porque si nosotros vemos el acumulado, como te decía, ellos lograron ralentizarla, pero no lograron acabar con el problema. El acumulado de inflación de enero a septiembre, según estos mismos datos de la Asamblea Nacional, ya va por 3.000%. Entonces, estos datos hay que tenerlo en su contexto para saber exactamente de qué manera afecta. Y como te digo, esto es número, pero la gente sale todos los días a la calle y la gente sabe que los precios no han disminuido. Al contrario, que siempre va a haber una tendencia al alza, precisamente porque se mantienen los factores perturbadores de la economía intactos, ¿no? Sí, y no es solo medirlo en su contexto las cifras, sino incluso de forma internacional, ¿no? ¿Cómo está Venezuela respecto a la región precisamente con estos $15, que es lo que representa este aumento, si lo podemos calificar de aumento? Absolutamente. De hecho, hay un dato interesante que yo creo que revela mucho la dimensión de la crisis en Venezuela. El Banco Mundial establece que para establecer los niveles de pobreza, una población está bajo niveles de pobreza cuando tiene al día $1.9 de ingresos, ¿no?
$1.9 al Sí, día. Eso lo establece el Banco Mundial. El venezolano hoy, al mes, con ese incremento de 170.000 bolívares, de 150.000 bolívares, tiene $7.9 al mes. Al mes, ¿no? Al día tendría un número estimado de alrededor de 0,26 centavos del dólar. Imagina esto si lo contrastamos con este indicador de pobreza que tiene el Banco Mundial, ¿no? Sí, ¿En qué inaudito. condiciones está hoy la población venezolana que tiene o que vive con un salario mínimo? Así, bueno, es que nadie vive con eso. Vamos a ser claros. Correcto. Aquí la gente tiene que tener por lo menos 2 o 3 trabajos, la gente se rebusca, Y la gente se emprende, reinventa. como la gente Exactamente. la que vamos a tener ahorita en un ratico. Pero yo quería cerrar precisamente con ese mensaje, Gustavo. Les recuerdo que estamos hablando con Gustavo Campos, es economista desde el estado de Aragua, sobre el sistema que sí funciona. Porque nosotros acá en este programa defendemos las ideas que sí funcionan. Y las ideas que sí funcionan, en este caso, tienen que ver con el mercado, con Tal cual. esa apuesta de abrir la economía. Para cerrar, Gustavito, nos quedan 2 minuticos, pero tu mensaje Seguro. final sobre el sistema que sí funciona. Desde luego, nosotros los venezolanos tenemos claro que el modelo que se implementó en Venezuela hace 20 años ha fracasado y lo que necesitamos es un nuevo modelo basado en el libre mercado, que garantice seguridad jurídica, que garantice el cumplimiento del Estado de Derecho y desde luego el respeto a la propiedad privada, y eso pasa por entender que el nuevo modelo tiene que basarse en el individuo, en sus capacidades y en sus habilidades. Realmente el hecho de que hoy tengas un programa dedicado al emprendimiento es bastante acertado, ya que vemos cómo hoy el venezolano se está reinventando ante la necesidad. Tú también eres han surgido- emprendedor. Así es. Ante la necesidad nos hemos visto en la obligación de reinventarnos y eso ha generado una fuerza creadora importantísima que algunas veces había estado quizás un poco dormida y ante sí. la coyuntura ha surgido y eso nos hará desde luego tener la fuerza necesaria para en el momento que se dé la salida definitiva del régimen poder construir un país con un modelo libre, próspero y que genere bienestar para los venezolanos. Bueno, en el momento de la salida no, desde ya. Y eso es lo que estamos Correcto. haciendo. Y con Eso es esto, verdad, es con verdad. esto te despido, Gustavo. Muchísimas gracias. Seguramente te vamos a tener luego para hablar de tu emprendimiento también. Encantada. Perfecto, con mucho gusto. Encantada de tenerte con nosotros. Hablaba con nosotros Gustavo Campo, economista desde el estado de Aragua. Y con esto nos despedimos para, al regreso, hablar del tema que nos ocupa, que es el emprendimiento, resistir en Venezuela y por qué. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Y ahora sí, aquí estamos de vuelta. Aquí está César Arteaga. Nunca lo tengo, entonces hoy lo voy a mencionar en todos los bloques. En los controles estamos de vuelta ya para hablar de emprendimiento. Un tema que nos encanta y sobre todo que tiene lugar o que trajimos el día de hoy después de celebrar ayer la primera feria de emprendimiento venezolano. Bueno, la lluvia nos jugó, nos cayó hasta el cordonazo de San Francisco, de San José, no sé ni cómo, hasta granizo cayó aquí en Caracas, y aún así esos emprendedores, más de 20 emprendedores allí estuvieron y permanecieron con sus creaciones, y hoy me acompañan 3 personas a las que algunos los conocí ayer, como en el caso de Benny, pero son Álvaro Ramos, tiene 22 años de edad y es dueño de la marca Coas Venezuela. También tenemos a Camila Restrepo, quien vino, bueno, después de un viaje de 16 horas desde San... 18, ya me corrige, son 18. De 18 horas desde San Cristóbal a exponer sus obras. Además es artista plástico, ya vamos a hablar de lo que ella hace. Y al señor Benizar Shalom, se dice así, ¿verdad? Que es venezolano, hijo de inmigrantes y dueño del restaurante de comida árabe Sabas. El día de hoy no solamente hablamos de emprendimiento por el evento de ayer, sino hablamos de emprendimiento por lo que significa emprender en Venezuela. Y yo quisiera arrancar con Camila, quien es la más jovencita, ya tiene 17 años, y empezó a pintar. Aquí pueden ver, si están en la transmisión de YouTube, sus obras. Ella empezó a pintar por terapia. Durante bachillerato, tú nos confesabas que habías sufrido algún tipo de acoso y empezaste a dibujar. Cuéntanos de esa iniciativa. Sí, bueno, durante primer año y cuarto año siempre me hicieron bullying y me acosaron los profesores por ser... a mí me dicen como la oveja negra porque siempre era la rara, la diferente, la que era rebelde. Yo digo la rebelde justificada. Entonces, por ejemplo, me pasó en un evento que una profesora me dijo, es un evento grande que hacen en San Cristóbal, me dice, ay, qué lindo pintas, Camila, pero yo pensé que era mentira y te das a reparación conmigo. Me hacían cosas así, así que bueno... No digas el nombre, no digas el nombre. No se merece la atención. Entonces, bueno, como que con tantas cosas que me pasaron, caí en una depresión muy grande en tercer año y bueno, me mandaron terapia, así que empecé a pintar, fui donde una artista, ella me hizo hacer un bodegón, me dijo que no buscara más clases, que aprendiera sola, desde ese momento empecé a pintar sola, entonces, bueno, ya en cuarto año decidí salirme. Vine a Caracas a conocer a Arturo Quintero, que es un artista que fue el que me dio el amor al arte. Entonces Caracas es la ciudad que me dio el amor al arte y que me sacó de ese hueco. Por eso es que no te quieres ir. No me quiero ir. Entonces, bueno, decidí salirme del colegio y estudié quinto año por Parasistema y durante ese año me he dedicado a exponer y a viajar y a conocer. Y, o sea, tú eres artista plástico. Sí. Básicamente. Y dibujas de todo tipo de cosas en acuarela. Exactamente. O sea, lo que yo pinto, porque muchas veces las personas me dicen, no, pero tienes que pintar algo que se sepa que eres tú. Y digo, bueno, pero yo pinto mis sentimientos y lo que me imagino, o sea, es lo que yo comparto, pues. Así es, gracias Camila. Y también, por otro lado, tenemos a Álvaro, también es un chamito, tiene 22 años, es estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. Dentro de poco vas a graduarte como economista. Sí. Economista, sí. Pero entonces tienes tu propia marca de ropa. Sí, bueno, pero tú ahí te controlas tú mismo los ingresos, los egresos. Cuéntanos de Coas, qué significa, por qué la creaste. Fíjate, Coas empezó por grandes amigos y yo siempre... Venezuela está rodeado por grandes costas, ¿ok? A nivel nacional, tiene hermosas playas y todos nos identificamos con eso, ¿ok? Nos reunimos un amigo, hicimos franela fue porque es la prenda más versátil y es la que combina más con nuestros estampados, ¿ok? Nuestros estampados son para personas jóvenes, ¿ok? Pero si quieres las vamos claro, sacando para que la gente las vaya viendo. Claro Okay. que sí, son personas jóvenes que las personas se identifican con nuestras frutas de un diseño muy venezolano, muy juvenil, en verdad, muy colorido. Y bueno, nada, empezamos con eso. La patilla tiene una gorra, el coco tiene su chupeta, la piña es más seria, pero es una fruta muy colorida. ¿Okay? Y todo tiene que ver con Venezuela. Todo tiene que ver con Venezuela y que la gente se identifique de una forma divertida y sencilla si lleva nuestras prendas. Es difícil hacer esto, emprender. ¿Cuántos años tienes con la marca? Empezamos en febrero, en verdad. ¿Este año? Sí, empezamos este año y ya llegamos a 600 seguidores en el Instagram. Okay. Actualmente tenemos un concurso y bueno, eso es trabajo día a día. Todos los días aportarle algo, todos los días hacer algo. Constantemente tienes que estar pendiente de los presupuestos, buscar proveedores, la marca, los estampados, que todo quede bien. O sea, es complicado. Álvaro, además a esa edad tuya, ya hay muchos chamos que se están graduando y están pensando, bueno, ¿a dónde me voy? ¿Tú no piensas eso? ¿Tú quieres quedar? No, claro. Ahorita, actualmente, me considero, bueno, tengo que recibir el título de la universidad y siempre he querido formar una empresa, siempre he querido tener algo mío y bueno, hoy en día en Venezuela hay muchas oportunidades y es el momento de inyectar ideas, sobre todo en crisis, ¿no?
y alimentar muchas cosas. Es aprovechar como buen economista el Claro, momento el y momento. encontrar tu mercado. Totalmente. Tú eres tu propia tesis. Totalmente, gracias. Y por otro lado tenemos a Benizar Shalom. Él es venezolano, hijo de inmigrantes. Estamos agradecidísimos porque estés aquí también. Gracias a Dueño usted. del restaurante de comida árabe Sabas. ¿Cómo es emprender además en gastronomía? Bueno, en esta temporada, pues, y bueno, primero gracias por la invitación Gracias y a ti. nutriéndome de la juventud de aquí que Y cuando nosotros uno de ve- ti. Cuando uno ve gente así echándole pichón, como decimos, uno pues quiere seguir adelante con estas cosas. Pero bueno, sí, efectivamente es un concepto que lo desarrolló mi hijo realmente. Él es se graduó chef aquí en un instituto en Venezuela y decidió desarrollar el concepto basado en las recetas de la abuela. Y entonces... Es tradición. Es tradición, sí. Son todas las recetas que tenemos nosotros son un producto de mi mamá. Y él fue el que empezó a desarrollarlas y creó el concepto como tal. Y ha logrado, pues, desarrollar eso para dar a conocer lo que él siempre comió en su niñez para que el venezolano como tal lo gustara. Y bueno, básicamente nuestro principio es que nosotros trabajamos con productos naturales. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de preservante dentro de los productos. Nuestras cremas y ensaladas son naturales, no involucramos ningún preservante. Y eso ha dado la frescura que debe tener un producto como el ¿Cuánto nuestro. tiempo tienen ya trabajando con...? Sabas abrió en febrero de 2014. Ok, 25 años. Tenemos ya 5 años con muchos altibajos a nivel de, sobre todo, materia prima, Sí. que es un poco más complejo de conseguir. Y a su vez nosotros tenemos la pita que tenemos nosotros, la fabricamos nosotros mismos. O sea Ustedes que- hacen su propio pan. Sí, o sea que no la vas a conseguir en otro lado, sino la tenemos solamente nosotros. Bueno, este programa se llama Liberalmente. Yo siempre lo recuerdo porque no solamente me gusta el nombre, sino por lo que significa. E incluso el trabajo y lo que ustedes están haciendo tiene que ver con precisamente construir las capacidades y bueno, y crecer. A pesar de después de 5 años y las dificultades que no tengo duda has tenido que sortear, sigues apostando a Venezuela. ¿Cuál es el mayor reto básico que tú podrías decir has encontrado de hacerlo en Venezuela, pero también la mayor gratitud? Mira, la mayor gratitud es cuando la gente viene y consume el producto, dice, oye, qué bueno, ojalá se mantengan, ojalá sigan. No es fácil, honestamente no es fácil, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. O sea, yo creo que tenemos que seguir apostando y como te digo, y si tú ves gente así como estos chamos aquí, pues al lado mío, pues te provoca seguir en este plan, ¿no? Creo Así que es. Y tú también eres una inspiración para nosotros. Y Álvaro, también quería preguntarte eso. O sea, ¿qué se siente? Tienes pocos meses con la marca. Sin embargo, me imagino que en estos tiempos, en estos meses, has encontrado testimonios increíbles, Sí, ¿no? es muy gratificante cuando ves una prenda tuya en una persona en una persona que la lleva puesta, o de repente ves una historia en el Instagram y ves tu franela. Es muy gratificante eso, ¿ok? Y yo creo que por eso vale la pena. ¿Trabajas con diseñadores venezolanos? ¿Lo hacen ustedes? Sí, ¿Cómo? trabajo con un tengo un diseñador, un gran amigo en verdad. Okay, somos 2 personas los que llevamos a la marca. Ok. Okay, y siempre trabajamos de la mano nosotros 3, pues siempre compartimos, debatimos ideas constantemente. Y yo creo que lo más gratificante es cuando otra persona extraña tiene tu franela o te la consigues en la calle o simplemente en una historia en Instagram. Es muy gratificante para ti, en verdad. Claro, Sientes algo que que- todo el esfuerzo que hiciste valió la pena. Y es también eso que tú en tu mente generaste, lo pudiste desarrollar y tiene que ver con Materializar algo. materializar lo que tuviste en tu cabeza, ¿no? Totalmente. Y tener las oportunidades para hacerlo. Claro. Que al final es lo que esperamos de un Estado, ¿no? Las oportunidades suficientes para crecer. En tu caso, Camila, bueno, te has dedicado a hacer no solamente estos pañuelos, sino también algunas cajas y cosas más grandes. ¿Qué pintas en tus pinturas y qué has intentado reflejar o de qué manera Venezuela está presente en eso que dibujas? Bueno, pues promover, bueno, que sabes, que somos jóvenes, que sí se puede, porque pues pintar ahorita en Venezuela es súper caro, porque si quieres hacer algo de calidad tienes que invertir. Y bueno, que yo, bueno, aquí había hecho un pañito de el mapa de Venezuela, que ahorita se lo di a María Corina, que es sobre, sabes, como somos jóvenes, podemos seguir aportando al país, si se puede. También de que no importa las circunstancias, que lo difícil que sea, sino que todo sea posible. Y bueno,
Continuar trabajando en ello. Exacto. ¿Quieres hacer otras cosas? ¿Qué tienes previsto, además de tus pañuelos y de esta marca que acabas de arrancar? Bueno, ¿Qué otras ahorita cosas? la idea de los pañuelos es promover el arte y que no solamente mi eslogan es arte es tendencia, que no solamente que esté en una pared, sino que esté también contigo, que lo lleves contigo, que también valorar, porque hoy en día en Venezuela con la situación país, valorar las cosas que tenemos. Y los pañitos es algo que yo utilizo lentes y, por ejemplo, yo boto cada rato mis pañitos y es como... Entonces es aprender a valorar, ya porque, ¿sabes? Cuando tienes algo que es como lindo, llamativo, dices, no lo voy a botar. Entonces como que aprendes a valorar y también es en eso, pues ahorita lo que quiero seguir es exponiendo. Y bueno, antes de irme al país, pues... ¿Por qué te vas? Sí, me voy. Pero vas a seguir haciendo arte, ¿no? Claro, y también voy a volver. Y vas a o sea, te quieres ir para volver. Exacto. A estudiar, a prepararte, ¿qué vas a hacer? Exacto, a conocer, a prepararme y a llenarme para volver y traer. Tu hermana está en Colombia, ¿cierto? Sí. Bueno, eso es parte de lo que vivimos. Yo no tenía clara esa noticia totalmente, pero me alegra que quieras seguir trabajando en lo tuyo. En tu caso, Álvaro, quisiera que nos comentaran cómo pueden seguirte, si tienen previsto alguna participación en algún próximo evento o qué están haciendo, qué cosas Actualmente nuevas no están tenemos ninguna participación en próximos eventos y tenemos que mandar correo a esperar las propuestas y que acepten nuestras propuestas y que nos den el espacio en los stands. Nos pueden seguir en cos.venezuela, BZLA. Y bueno, nada, esas son mis redes de contacto. Ok, en tu caso, ¿cómo pueden seguirte? ¿Dónde te pueden ubicar para ir estamos a ubicados probar tu en comida? la segunda avenida de Santa Eduvigis, subiendo por un automercado muy reconocido. Sí. Subiendo por esa calle. Nuestras redes sociales, Instagram es @sabaspitabar. Y ya estamos para noviembre, vamos a desarrollar una asociación con un emprendedor. ¿Con otro emprendedor? ¿Y es sorpresa? Sí, es sorpresa. Pero yo siempre quiero sacar la noticia. La vas a sacar, te la vamos a dar como primicia. Pero sí, la idea es basado también una asociación con un producto muy venezolano, que es el café. Okay. Ajá. Y comida árabe y café. Desarrollado, de hecho te traje aquí una taza. Una taza, qué bien. Que es fabricada por nosotros. ¿Ustedes hacen las tazas también? Sí. Entonces, wow, ¿y cómo hacen todo esto? ¿Esto también lo hacen en el mismo sitio donde hacen la comida? No, tenemos otro sitio donde desarrollamos eso, pero eso estamos cuadrando una asociación con Sabas. No puedes dar mucho más. No, bueno, porque quiero darlo para cuando esté completo, pero sí te da esa primicia de que es una línea muy, muy interesante ligada al café y con emprendedores de café también, productores de café. Ah, bueno, es café y comida árabe. Exacto. No, y el concepto de Sabas Pitabar es que aparte de la comida árabe puedes tener la pita con otros productos. O sea, puedes tener una pita con una milanesa de pollo, una pita con hamburguesa, una pita con carne. O sea, puedes variar eso. Exacto, y acompañado con la línea de café. O sea, un concepto diferente, bien interesante. Bueno, ayer había unos emprendedores de café también. A lo sí, mejor se asocian y trabajan juntos. Miren, ya para ir cerrando el bloque, yo quisiera que enviaran un mensaje a los venezolanos. Lo hicimos en el programa pasado con otros emprendedores que tuvimos y yo creo que fue la mejor parte del programa porque en efecto habla de la experiencia personal y de el mensaje que, bueno, como ustedes lo han logrado, otros quizás lo puedan hacer también. En tu caso, un mensaje a los venezolanos de por qué emprender en Venezuela a pesar de, no importa que te vayas, pero tú lo hiciste y lo lograste. Tuviste y viste tu obra de alguna manera en muchos venezolanos. Pues primero el que quiere puede. O sea, hay muchas barreras, es muy difícil, yo soy súper joven, me costó al principio con mis papás que se adaptaran a eso, pero cuando vieron que me estaba tomando más en serio, que yo prefería hacer algo creativo, algo que aportara que irme a rumbear. Pero rumbear también, ¿por qué no? Bueno, entonces es como el que quiere puede. Eso va a ser súper chévere porque cuando empiezas un proyecto, cada vez cuando es lento pero seguro, cuando sigues y ves los resultados vale la pena y después quieres más y más. Y que así se puede y que no importa la edad, los límites solamente es un obstáculo y hay que superarlos. Gracias, Camila. Es Camila Restrepo, 17 años. Ya pinta, artista plástica, ha hecho más que que todos nosotros aquí juntos en esta sala casi. En tu caso, Álvaro, un mensaje a los venezolanos, ¿qué le puedes decir? Emprender en Venezuela porque aquí hemos aprendido todo lo que somos por este país y vemos el potencial que tiene todavía, ¿no? Y que es el momento indicado, como lo dije antes, inyectar ideas y de hacer cosas nuevas constantemente.
¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir emprender en Venezuela? Es Ya difícil, tú, sin leerlo. Es difícil, en verdad. Es muy complicado. Pero bueno, traje algo escrito porque venir acá no es fácil. Pero bueno, nada, sí, en verdad se hace sentir muy orgulloso de ti mismo, lo que tú haces constantemente. Y te llena mucho, ¿no? Es materializar algo que tú tienes en la cabeza y es como te dije, verlo en una persona, verlo con alguien, es muy bonito, en verdad. Álvaro Ramos de Coas Venezuela, pueden seguirlo ya, tiene un concurso, vayan a participar, que ayer me estaba diciendo y yo no me he metido, ahorita me voy a meter a hacerlo. En tu caso, Beni Sar Shalom de Sabas, un mensaje a los venezolanos en este momento, además de la inspiración que nos generas con eso que viene, que ya me dejaste intrigada. Sí. Bueno, mira, Venezuela es el país que tenemos, los países no se acaban y como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Yo creo que esto tiene que definitivamente cambiar y va a cambiar siempre y cuando nosotros queramos que cambie. Y hagamos que cambie. O sea, solo no va a cambiar y nadie lo va a hacer por nosotros. Así es. Entonces, y estamos haciendo que cambie. Entonces, bueno, hay que seguir haciendo las cosas, hay que seguir emprendiendo. Siempre hay nichos. En cualquier momento, en cualquier sitio, irse no es fácil. Hacer cualquier cosa afuera no es fácil. Y es mejor probar a hacerlo primero aquí que hacerlo afuera. Y hay un mercado, sino que lo diga Álvaro, sí, claro, que hay que explotar. 100%. Aquí donde uno busca hay una necesidad. Sí, y donde hay una necesidad hay una idea y una persona que tiene algo para desarrollarlo. Y estoy segura que ustedes son ejemplo de eso, porque además no solamente se trata de materializar nuestros sueños, sino de ser felices. Por muy cursi que suene, no importa que me llamen cursi, pero sí, se trata de ser felices, y ser felices también pasa por cumplir con nuestras iniciativas, por venirte de San Cristóbal después de 18 horas, ya me corregiste, de viaje hasta Caracas a mostrar tus pañuelos y lo que haces, a sentirte bien cuando veas tus camisas en tus historias y bueno, que te inviten y te acepten esos correos en cualquier otra feria, o en tu caso que bueno, hayas logrado combinar precisamente esas ideas y que la gente se sienta bien al consumir tus productos. Y bueno, yo quería agradecerles precisamente por permitirme estos minutos con ustedes y hablar de lo que ustedes hacen. Para mí también son una gran inspiración y lo son tanto que ayer los vi y me emocioné y siento la necesidad no solamente de tenerlos siempre y de que cuenten con este espacio para mostrar y para difundir sus ideas y cualquier cosa nueva que se les ocurra. Sé que como ustedes hay muchísimos más que siguen apostando a Venezuela, que son muchos desconocidos y que probablemente no tenemos idea de lo grandes que son. Así que muchísimas gracias y con esto nos despedimos de Contigo. Al regreso tenemos a Clara Machado en Corto y Clara, que la semana pasada no la pudimos tener, pero esta vez sí la vamos a tener. Ya nos volvemos con Corto y Clara. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. No sé, aquí tienen un bochinche aquí con un culto y el café y lo que dejaban los emprendedores en la parte pasada. Hoy hablábamos de emprendimiento y con esto nos despedimos ya para finalizar. No me quiero ir otra vez hasta el próximo jueves, pero sí, nos despedimos con Corto y Clara Machado en Aquí Contigo Liberalmente.
¿Cómo están mis queridísimos lectores de la Vía Láctea? Bueno, hoy quiero traerles un libro muy especial. Es una novedad y es nada más y nada menos que la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, Sidi. Esta es una novela que cuenta la historia de un caballero de Castilla que cae en desgracia con el rey, al que, por cierto, en algún momento de su vida ayudó y al que aún sirve por ser el señor de su país, y que por caer en desgracia es condenado al destierro. Y es todo lo que Sidi tiene que hacer una vez que se enfrenta a las penurias de verse exiliado y forzado a dejar atrás su país. Es una novela bellísima. Está basada o inspirada en la lectura que Pérez Reverte hizo del Cantar del Miocid. Además, él lo ha estado explicando pues a través de su Twitter y de algunos artículos, cómo fue que lo impactó esta novela, este clásico de la literatura, y que pues durante unos años él se dedicó a desarrollar este libro, que es una belleza. Como pueden ver, es un libro que además no es muy extenso, cosa que yo sé que a veces los lectores aprecian, todos apreciamos, y que además creo que una de las cosas que a mí más me gustó es que, a pesar de ser una lectura o una historia basada en la época medieval, en las novelas de caballería, tener un lenguaje, un castellano muy rico, muy complejo, no es difícil de leer. O sea, no es el tipo de novela que te agrede y que te hace sentir que no la puedes leer si no tienes un diccionario. Al contrario, te hace ir al diccionario, pero para enriquecer el lenguaje y no porque tienes que descifrar la novela, y creo que hay una diferencia en eso cuando un autor trata su tema, o sea, trata bien el idioma, pero a la vez está enseñándote y apreciándote como lector. Entonces creo que una de las cosas que me pasó es que precisamente me dieron muchas ganas de leer novelas de caballería y el Cantar del Miocid, pero además una de las cosas que rescato de este libro es esa noción de los personajes que tienen sentido del honor, sentido de la identidad y de la pertenencia a un país, a una tierra, pero que a su vez eso es una parte muy importante de su identidad, pero que no los define, que hay cosas más grandes que eso. Pérez Reverte define este libro como una novela de frontera, porque básicamente trata de las relaciones entre los distintos reinos que había en ese momento en lo que hoy llamamos España. Entonces, creo que también hay reflexiones importantes sobre el sentido de pertenencia, sobre qué significa ser fiel a tus principios, a tu país, pero también cómo interactuamos unos con otros, o sea, qué significa estar de un lado de la frontera o del otro, qué significa luchar por los ideales de un país o del otro. Y creo que algo que es muy importante hoy en día es que también esta novela nos hace reflexionar sobre ser fieles a nosotros mismos y qué impacto puede tener eso en nuestra vida. O sea, ¿a quién nosotros le debemos fidelidad? ¿Quién es nuestro Señor? Es decir, ¿quién es el ente o la persona que debe dictar nuestras acciones y que es la persona más importante en nuestra vida? Es decir, ¿quién es la persona a la que nos debemos y la persona o el ente que al fin y al cabo define hacia dónde nosotros vamos a dirigir nuestra voluntad? No sé si me explico. Es como cómo nosotros tomamos nuestras decisiones y basados en quién. Y creo que en esta época en la que hay tanto nacionalismo, tanta confusión con la democracia, tantos problemas de valores, ¿no? Creo que se hace muy urgente leer libros como este y rescatar personajes como este. Entre otras cosas porque creo que cada vez más pensamos que ya no existe el amor verdadero, ya no existe el honor, esas cosas no valen la pena. Pero yo siento que los libros son justamente, y las novelas, son justamente esos espacios donde nos permitimos soñar con ideales y donde alimentamos o donde nutrimos esa parte de nuestra alma que todavía nos invita a creer que las cosas que
más nos importan en la vida o las cosas que imaginamos son realmente posibles. Así que bueno, los invito a leer esta novela, se los prometo, es maravillosa y no la van a poder soltar. Gracias como siempre, mis queridos lectores de la Vía Láctea. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.